Bueno, muy bienvenidos a todos y a todas, ahora sí formalmente, a esta clase 2 del curso de Economía Digital. Hoy lo que vamos a llamar a esta clase Mercado y Plataformas. Lo que vamos a hablar en esta clase es precisamente sobre el mercado en Internet, la inteligencia artificial, algo que se viene escuchando ya hace algunos años y se escucha en los medios, se escucha en los medios digitales, en los medios más tradicionales, más de comunicación masiva, y vamos a tratar de entender, y yo creo que vamos a lograrlo, de qué se trata esto de la inteligencia artificial, de los algoritmos, y vamos a hablar un poquito también de la pandemia, de cómo la pandemia vino a un poco acelerar este cambio social promovido por las redes, por la interacción, por la colaboración entre usuarios y cómo eso impacta en la economía también de nuestro día a día, en lo que vamos a llamar la economía digital, la cultura digital de nuestra vida cotidiana. Podemos avanzar y vemos que a ver, ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo se compone el mercado en Internet? Hay 5 grandes empresas tecnológicas que lo que hacen es manejar este mercado en Internet, y lo que siempre solemos decir es que si estamos en algún lado del entorno digital, en alguna plataforma, vamos a estar en líneas generales, lo más probable es que estemos en alguna plataforma que pertenezca a una de estas 5 grandes empresas, que son las grandes tecnológicas, como se las conoce, que manejan el mercado en Internet, que vamos a empezar a verlo hoy, cómo está compuesto, de qué se trata y cuál es el modelo de negocios que se esconde, por ejemplo, y sin spoilear el contenido de la clase, que se esconde detrás de lo que supuestamente vemos y sentimos y experimentamos como usuarios de Internet como servicios gratuitos. Bueno, vamos a tratar después de develar si realmente es así, ya les voy adelantando la pregunta como para que puedan ir pensándolo, pero bueno, vamos a ver en la siguiente placa exactamente cuáles son estas 5 empresas y a qué nombre, medio de fantasía, es una sigla en realidad, este concepto de GANFA, precisamente porque son las iniciales de estas 5 empresas que decimos componen en líneas generales la gran mayoría de los espacios digitales en Internet y especialmente el modelo de negocios que vertebra todas las plataformas y el ecosistema de la cultura digital. La primera es Google, la segunda es Amazon, la tercera es Microsoft, la cuarta es Facebook, que ahora cambió de nombre, el gran emprendimiento que nuclea la plataforma, la red social Facebook, Instagram y WhatsApp, pasó a llamarse Meta, y Apple. Así que si hablamos de Facebook o hablamos de Meta, podemos hablar de GAFA, podemos hablar de Gamma, ¿no? Con doble M. Vamos a tener que actualizarlo eso, Nahue, pero estas son como las grandes 5 empresas, ¿no? Que vertebran todo el espacio digital. Sí, incluso, Ernie, me parece que es interesante acá saber que estas plataformas, y luego lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, y también sobre el final y en la próxima clase, van a ver que son plataformas, empresas, grandes consorcios de tecnología, grandes conglomerados que nuclean cada vez más áreas, ¿no? No solo el desarrollo de plataformas y de aplicaciones, sino también de productos, ¿no? Apple con sus teléfonos, computadoras, tablets, sistemas operativos, relojes, auriculares, ¿no? Facebook, Meta, con Instagram, con Twitter, perdón, con Instagram como red social, Twitter como otro espacio, Facebook con Instagram, con WhatsApp, con Messenger, ¿no? Con el Oculus, que es el de realidad virtual, un sistema de realidad virtual, ¿no? Distintas plataformas. Google también, ¿no? Tienen sistemas operativos, tienen distintos portales, distintas plataformas que utilizamos constantemente, Gmail, Google Drive, ¿bien? El sistema operativo Android, ¿bien? Teléfonos, incluso marcas de teléfonos físicos, ¿no? Amazon con tiendas, con servicios de streaming, con Amazon Prime, vamos a ver más adelante. Pero es interesante empezar a ver cómo todas estas empresas, ¿no? Ocupan una concentración de mercado, ¿no? Pocos actores en muchos y cada vez más lugares, ¿no? Capaz les ha pasado de ver a lo largo de estos años
tal empresa compró a tal red social, ¿no? Redes sociales que empezaron a surgir, o plataformas o aplicaciones que han sido compradas o por Google, o por Amazon, o por Facebook, bien, por Apple. Incluso también ahí se ubica Twitter en un sexto lugar, podríamos decir, con un mercado un poco más, bastante más pequeño, ¿no? Pero ocupando un rol importante en algunos nichos, sobre todo relacionados a la comunicación. Pero sabemos con certezas que el mercado cada vez más se concentra en pocos actores que ocupan diversos lugares. Como decía Ernie, ya no es GAMFA, es gamma, no es una pequeña diferencia, pero los actores siguen siendo los mismos. Exactamente, Nahue, es un mercado concentrado en cuanto a la publicidad personalizada, que ahora lo vamos a ver, sobre todo Google y Facebook, como están viendo ahí en la pantalla, concentran lo que se conoce como el entorno donde el marketing digital se ejecuta, se lleva adelante. Y ahora vamos a ver, vamos a entender esta frase, pero recordemos esta frase. O sea, Google y Facebook como el entorno donde el marketing digital se ejecuta. ¿Qué va a significar que se ejecute el marketing digital? Bueno, va a tener que ver precisamente con todas las actividades que nosotros hacemos en estas plataformas. Cuando googleamos, cuando buscamos información, cuando por ejemplo estamos en alguna de las redes de Facebook, que ahora se llama Meta, que puede ser WhatsApp, que puede ser Instagram, que puede ser Facebook mismo como red social, cuando entramos a ver un video de YouTube. Bueno, ahí nosotros hacemos cosas, vemos cosas, compartimos materiales, damos like, dejamos comentarios, hacemos descargas, y todo eso genera un movimiento, ¿no? Genera un efecto, lo que vamos a conocer como un efecto de red, que después lo vamos a seguir trabajando en las clases. Y van a ser datos que las propias plataformas van a utilizar para ir construyendo, configurando perfiles de cada uno de los usuarios, esas grandes cantidades de datos, como por ejemplo para después personalizar la publicidad digital que vemos en diferentes plataformas. Fíjense lo que ahí dice la placa, la publicidad digital que vemos está ligada casi exclusivamente al ecosistema de Google, en YouTube y a través del servicio de Google Ads, que es el servicio de, digamos, de publicidad de la empresa de Google, y a través de Facebook, ¿no? Facebook e Instagram, ¿no, Nahue? Sí, ahí está bueno también saber que, por ejemplo, como decíamos, la gran cantidad de avisos, de anuncios a los que nos vemos expuestos en las plataformas, en las redes, que ¿no? Yo estoy navegando, estoy ahí deslizando en Facebook o en Instagram, o estoy pasando historias en Instagram, o pongo play en un video en YouTube, me aparece un videíto cortito con publicidad, o ¿no? un aviso en Facebook. También cuando navegamos por los portales de noticias, ¿bien? Por los portales de los diarios, de los canales de televisión, una parte de la publicidad es publicidad propia que, bien, se le contrata a los medios, bien, que, no sé, La Voz del Interior tiene determinada parte de su inventario digital que lo vende directamente, y otra parte del inventario, los medios, se lo venden a Google, para que yo directamente pueda publicitar mediante Google en sus portales. Entonces, no solo Google y Facebook, pero sobre todo Google, están atravesados en la publicidad que vemos cuando googleamos algo, cuando vemos un video de YouTube, cuando buscamos algo, sino también en los medios tradicionales. Se están empezando a entrelazar, ¿no? Se está empezando a entrelazar con las audiencias de los medios masivos de comunicación tradicionales. Bien, acá William nos pregunta, ¿el análisis tiene en cuenta el mercado de China, India y las plataformas que dichos países tienen? Intuyo que tiene gran peso en cantidad, pero no en presencia global. El mercado oriental, bien, no está contemplado. Y ahora vamos a ver justamente por qué. En breve vamos a detenernos en un ratito cuando hablemos de los efectos de red, vamos a ver qué pasa con los mercados. Pero en líneas generales decimos, ¿no?, que el mercado de GAMFA es el mercado occidental. ¿Bien? China tiene un ecosistema de Internet, un ecosistema digital propio, ¿bien? La India está conectada a la red de Occidente, llamémosle, pero el peso de China es específico por separado. Está muy buena la pregunta. Y después vamos a ir desarrollando, Nahue, a lo largo también de la clase, como decíamos, todos estos efectos de red que
Bueno, o sea, como vieron en la clase anterior, y ahí les está mostrando un agua en la pantalla, o sea, estamos permanentemente en Internet, hay 10 horas diarias en Internet promedio, y casi 4 horas en redes sociales. Y esto va a ir en aumento, o incluso, digamos, entendemos que incluso va a tener como cierta dificultad, ¿no? Un poco estudiar este mercado de cuántas horas estamos en Internet, cuántas en redes sociales, porque en Internet estamos también respondiendo un mensaje, estamos cuando estamos trabajando ahora, estamos cuando respondemos un mail, podemos entrar por diferentes pantallas, diferentes dispositivos, ni hablar con el Internet de las cosas, donde hay distintos dispositivos que también se conectan a Internet, que también generan datos, por ejemplo, en nuestro hogar. Una Smart TV, ¿no? Un equipo de música, bueno, un electrodoméstico que pueda venir hoy en día con conexión a Internet, precisamente para generar datos e ir configurando un perfil de la economía de nuestra clase, de nuestra casa, digo. Hay heladeras que, por ejemplo, van con inteligencia artificial, que van anticipando los días donde seguramente nos vamos a quedar sin alguna, alguna materia prima, o alguna o leche, o verdura, o algún lácteo, entonces anticipa esa compra, o podemos programarla, y ni hablar de sincronizar toda esa inteligencia artificial, en este caso una heladera, un electrodoméstico de nuestro hogar, con las diferentes plataformas que tenemos en el dispositivo móvil, etc. A lo que voy es que la frontera entre lo que hoy autores como Barico dicen que existe entre la dimensión física y la dimensión virtual de nuestra realidad, tiende o está cada vez más difusa, porque estamos permanentemente saltando de un plano al otro, una realidad que está compuesta tanto por lo digital, por lo virtual, y por lo asincrónico, pero también está compuesta esa realidad por lo físico y por lo que es cara a cara. Ahora, hay una y después, bueno, hay todo también un debate que lo vamos a ir viendo en las próximas clases, como también ha adelantado un poco Nahue recién, todo lo que tiene que ver con la irrupción de Internet, de toda esta economía digital que viene un poco a hacer colapsar los medios tradicionales tal como los conocimos cuando quizás la mayoría de nosotros éramos pequeños, que era en la tele, era el video, después fue el cable, bueno, hace muchísimas décadas era el cine, la radio, la gráfica, un modelo de broadcasting, un modelo completamente unidireccional. Bueno, Internet viene un poco a estallar eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Ahora, una buena pregunta me parece, Nahue, que podemos hacer es si todo esto que nosotros estamos permanentemente haciendo en las redes sociales, a ver, estos servicios, por ejemplo, el uso de WhatsApp, el uso de una red social como Instagram, como Twitter, como TikTok, digamos, no me piden, como otras plataformas que son pagas, como pueden ser Netflix, las plataformas de streaming para ver películas y series online. Bueno, estas redes sociales son gratuitas. Ahora, la pregunta que podemos hacer es si realmente son gratuitas. Ahí Daniel Nahue ahí está inaugurando como primera respuesta, muy bien, dicen, no son gratis, las pagamos con nuestros datos que son invaluables. Bueno, muy bien, las bases de datos, ahí aparece este concepto de dato. Entonces ahí no me dejaron ya hacer la segunda pregunta de la placa, que es, ¿quién paga por sus servicios? Si nos dejamos llevar por lo que dice Daniel y Espinosa y Gris Espinosa, las estamos pagando nosotros. Esa podría ser una posible respuesta, ¿no, Nahue? O sea, somos nosotros, con nuestros datos que generamos con lo que hacemos en las redes, quienes estamos en definitiva pagando por estos servicios. Totalmente, pagamos con lo que se ve, ¿no? Y con lo que no se ve, porque constantemente al navegar en Internet, al estar en línea, generamos muchísimos volúmenes de datos, ¿no? Pero mucho de forma directa, cuando hacemos clic, cuando ponemos like, ¿no? Pero también de forma indirecta, a qué red nos conectamos, de qué dispositivos estamos cerca. El Bluetooth de mi dispositivo estuvo conectado siempre a la par de otro dispositivo, ¿no? Y eso termina sacando conclusiones de que este es mi hogar. El otro día estaba haciendo una búsqueda en Google y abajo de todo decía el barrio donde vivo en Buenos Aires, y entre paréntesis decía casa. Y yo digo, ¿cómo sabe que es mi casa? ¿No? Entonces hice clic, porque no lo había visto nunca, y dice un mensaje que decía, suponemos que en base a tu ubicación y a tus actividades recientes o a tus acciones recientes,
estás en lo que creemos que es tu casa. O sea, efectivamente, yo estaba en mi casa, ¿no? Entonces Google me decía que ellos suponían que porque la conexión a Internet, o siempre estoy conectado mediante la misma dirección IP, que es una dirección que identifica los dispositivos, ¿no? O mediante las búsquedas que hago, mediante los horarios que tengo la computadora prendida o abierta, ellos presuponen que estoy en mi casa, ¿no? Entonces, ¿esto puede fallar? Sí, claro, por supuesto, puede fallar, ¿no? Pero suelen ser bastante certeras, ¿no? A algunas les pasó que pagan con Mercado Pago, pagan con algún medio de pago y dice, recomendale a otros usuarios qué tal estuvo tal lugar, o cómo te fue en tal lugar, deja tu calificación. Bueno, toda esa es información que vamos dejando, y acá preguntan, ¿cómo sería que pagamos con nuestros datos? Porque los datos son información, y esa información se usa para después mostrarme a mí contenidos que son relevantes, y como esos contenidos son relevantes, activan, ¿no?, en nuestro vínculo con las plataformas, incluso en algunos neurotransmisores. Si yo veo contenidos que me interesan, voy a querer pasar más tiempo en la plataforma, y si paso más tiempo en la plataforma voy a tener más tiempo de ver otros contenidos relevantes, de ver publicidad, de comprar un producto, ¿no? Se empieza a dar un círculo en el cual, mientras más conformes estamos con los contenidos que las plataformas nos entregan, más tiempo pasamos. Mientras más tiempo pasamos, más chance tenemos de ver anuncios, de ver publicidad. Bien, y empezamos de esa forma, decimos que pagamos con nuestros datos. Es por eso cuando buscamos alguna palabra, alguna noticia, algo a través de algún motor de búsqueda en Internet, como puede ser Google, Bing o cualquier otro, aunque obviamente el más utilizado a gran escala es Google, en Occidente por lo menos, porque como ya aclaró Nahue, en Oriente y en China, en líneas generales, tienen otras plataformas y otras empresas que regulan estos servicios de Internet y de búsqueda. Bueno, ahí van a ver que nunca los resultados son los mismos para un usuario que para el otro, porque Google se va a basar en todos esos datos que fuimos generando en nuestros dispositivos, conectados con nuestra cuenta de Gmail para, por ejemplo, acceder al sistema operativo que tenemos en nuestro celular, que es Android, que le pertenece también a esta empresa Google, que era la primera G de la palabra GAMFA, ¿no? Google, o sea, tenemos que tener, por ejemplo, una cuenta de Gmail, por ejemplo, para descargarnos, si tenemos un celular con Android, las aplicaciones del Play Store. Bueno, todos esos son servicios que brinda la misma empresa que es Google. Va generando un perfil, y por supuesto, ahí como decían en el chat, decía Matt, a mí me impresionó que saben hasta dónde dejas tu auto no estando en el interior del mismo. Claro, porque, a ver, uno tiene el GPS activado. Yo el otro día estaba en una escuela y a los chicos les ponía un ejemplo que me parece bastante gráfico. Yo les decía a los chicos, una escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires, estoy en esta escuela hace 2 horas y tengo el GPS activo en mi celular. De alguna forma yo le estoy diciendo a Google de qué trabajo sin decírselo, porque estoy con 42 años en una escuela secundaria, de alguna cruzando simplemente un par de datos, se da cuenta de que no puedo ser un alumno y, digamos, lo más probable es que sea un docente. Por ahí no saben detalles, si soy un directivo, si soy un preceptor, ¿sí? Pero trabajo en la comunidad educativa. Seguramente cuando después llegue a mi casa y me ponga a ver un video gratuito en una plataforma como YouTube, que es de la misma empresa, de Google, lo más probable es que la publicidad que me sugiera a mí esté dirigida precisamente, por ejemplo, a mi rol docente. Entonces puedo ver, me imagino, una publicidad de una venta de una notebook, o algún tipo de suscripción a plataformas como Canva para diseñar afiches, o cosas que me podrían servir en mi trabajo docente. Ahora, ¿cómo se enteró que yo trabajo de eso? Yo no se lo dije, pero bueno, hay un análisis permanente de esos datos que yo estoy generando en mi día a día y que incluso involuntariamente les terminamos, ¿no? Regalando de alguna forma, porque una vez que los generamos, estos datos ya no nos pertenecen, por lo menos hasta ahora, en este paradigma en el cual se está moviendo Internet en nuestra época. Esos datos generados son analizados por las empresas y se transforman en información que es valiosa. Y eso permite, entre otras cosas, por ejemplo, publicidad más tradicional, como explicaba Nahue, o venta de contenidos. Eso es lo que un poco vertebra y sustenta el modelo de negocios en Internet.
Total, creo que es central acá empezar a saber que en líneas generales cuando le damos like a un contenido es la forma más, entre comillas, fácil, ¿no? De mostrar nuestro interés, pero no es la única. Yo le doy like o le pongo me gusta a un contenido que me interesó. Es una cuestión central. De hecho, seguramente les ha pasado que empiezan a ponerle like a algún tipo de videos y empiezan a ver videos similares, o que, como decía Ernie, buscamos algo en Google y constantemente, ¿no? Después nos aparecen búsquedas de, bueno, me quiero comprar una heladera y me aparece todo el tiempo publicidad de casas de electrodomésticos, ¿bien? Pero no es lo único. También hay otros caminos que son más invisibles, que tienen que ver con otros datos o metadatos que están presentes en la información, en los dispositivos, como decimos esto, a qué red está conectado, dónde está la posición de ese GPS constantemente, ¿no? Los trayectos que realizamos, las apps de transporte, de mapas, de ubicación, como Google Maps, como Waze, también van rastreando nuestros contenidos. Bien, entonces, todo eso es información que luego se usa para acercarnos contenidos, ¿no? Que pueden ser publicidades, que pueden ser contenidos interesantes que creen que nos van a interesar. Bueno, se usa a partir de eso, se hace un perfilamiento de los usuarios y ahora vamos a ir un poquito más adelante sobre eso. Sí, exactamente. Vamos a un poco avanzar sobre esta idea, sobre cómo se entiende, estas nuevas empresas, que son las plataformas, entienden, ¿no? los datos como una materia prima que se extrae. Piensen en el campo, ¿no? Piensen en la materia prima, ¿no? En la cosecha, en la siembra y en la cosecha. O sea, la materia prima en este caso son los datos que deben extraerse como si fuera, no sé, petróleo. O gas, bueno, está ahí, los datos están ahí, pero necesitan ser extraídos y analizados, de la misma forma que el petróleo necesita ser extraído con máquinas que perforan el suelo, la tierra, sacan el petróleo, después hay que procesarlo, hay que darle un valor agregado y se transforma, por ejemplo, en el mejor de los casos, combustible, y que después se expende a los automóviles. En el caso de los datos es lo mismo, las plataformas, como dice Nick Cernice, que es un poco el autor en el que nos estamos basando para hablar de lo que son ahí, ahí como está mostrando Nahue en la pantalla, estos efectos de red. Él dice, bueno, o sea, se extraen, se analizan y después, bueno, pasan a ser una información, como decíamos antes, muy, pero muy valiosa. Y absolutamente todo lo que hacemos, o sea, como decía Nahue, mientras él describía la cantidad de acciones, y yo, o sea, la lista puede aumentar porque tiene que ver con todo lo que hacemos en Internet que genera datos y esos datos son extraídos y analizados para generar una información, un perfil. A veces, obviamente, no tiene que ver con perfiles personales, tiene que ver con perfiles, o sea, datos a gran escala, por ejemplo, un perfil de consumo de tal barrio o de tal ciudad del país, como puede ser la ciudad de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y entonces ahí a partir de esos datos, de esos análisis, de esa analítica, como decían ahí en el chat, puede una empresa proyectar, planificar, por ejemplo, la generación de un contenido. Es lo que hace una plataforma como Netflix, como Disney, como Prime. Es decir, a partir de estos análisis construyen contenidos, diseñan guiones, diseñan películas y series, prediciendo, de alguna forma, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, ¿no? Nahue, esto de la predicción de los algoritmos, prediciendo si esa serie o no le va a gustar a la región. Por eso muchas veces, cuando uno entra en estas plataformas, tiene esa sensación de que todo se parece, ¿no? Como que estamos dentro de una burbuja donde los contenidos son como medio intercambiables. Y bueno, precisamente porque estas plataformas se alimentan de nuestra actividad, de lo que vemos y de lo que no, de lo que vemos hasta el final y lo que interrumpimos a los 15 segundos o a los 15 minutos. O sea, eso ya también está generando el dato de que ese contenido no me gustó. Entonces Netflix o cualquier otra plataforma no me va a volver a recomendar una serie de determinado género o determinado origen si yo reiteradas veces suspendí esa serie en el segundo capítulo. Me parece que se entiende. Ahí podemos ir recuperando algunas To- ideas. Yo las leo mientras to- vos... Total, total. Creo que ahí es central, ¿no? Poder ubicar que los datos por sí solos no son sino en relación con otros datos, ¿no? Un dato de una ubicación de mi GPS no es nada, ¿no? Por supuesto es un dato relevante, pero no es nada tan relevante como cuando lo combinamos con las conexiones a Internet, los horarios de tiempo de pantalla y qué hago yo en ese tiempo. Entonces, como decía Ernie recién,
Si ubicamos únicamente que el GPS de él está ubicado en un lugar que según el mapa hay una escuela, no tenemos tanta información, pero si decimos que está conectado, que estuvo durante determinada cantidad de tiempo, que está conectado a una red de Wi-Fi del sistema de Wi-Fi de las escuelas, si está buscando luego acceso a Canva, que es una plataforma para, como decía, para trabajar con flyers o con producciones gráficas educativas, ahí se empiezan a cruzar todos estos datos y se empieza, ¿no?, a tener mucho más sentido esa relación entre materia prima, ¿no? Se empieza a analizar y se empieza a producir. Y también es importante, si bien no es quizás el eje central de esta clase, porque sí nos queremos detener un poco más en lo que hace a la economía. Acá dicen, ¿qué pasa con nuestros intereses, ¿no? Cómo se van segmentando nuestros intereses, mostrándonos lo que queremos. Bueno, eso tiene que ver con un concepto que es el concepto de burbujas de filtro, ¿no? Por el cual seguramente les suceda a ustedes que tienden a siempre consumir contenidos bastante similares entre sí, ¿no? Contenidos que tienden a coincidir con sus perspectivas ideológicas, con sus perspectivas de lo que les gusta, ¿no? Es difícil salir y romper de esa burbuja porque entramos a Netflix y vemos cuáles son los más vistos de Argentina, y bueno, vemos el puesto 1, porque si está en el puesto 1 debe ser que es relevante, entonces porque vi ese contenido, después me empieza a recomendar otro contenido, o porque le di like a este tipo de video, me sugiere otro. La semana pasada en una escuela nos contaban que habían hecho en un curso el ejercicio de no entrar a TikTok con una cuenta, o de no ponerle like a ningún video, y qué videos le mostraba el algoritmo de TikTok, que ahora vamos a ir a los algoritmos, versus una cuenta en la que siempre le ponía like a los videos que le gustaban realmente. Entonces a la cuenta que le gustaban le aparecían muchos videos de fútbol, muchos, por no decir el 100% de videos de fútbol, y a la cuenta que no le había puesto me gusta o like a ningún video, le aparecían de todo, porque ahí la plataforma estaba intentando entender qué le interesaba a ese usuario para después poder orientar los contenidos que les va a sugerir. Esto aplica lo mismo, ¿no?, cuando hablamos de publicidad digital, cuando hablamos de instancias para, ¿no?, trabajar contenido. Pero ¿cómo se da esto? ¿No? Tiene que ver con 3 conceptos que vamos a trabajar, que son el de inteligencia artificial, el de algoritmos y el de machine learning. ¿Han escuchado hablar de estos términos? ¿Les parecen algo que han visto, han leído? Se habla mucho, ¿no?, sobre todo de algoritmos. Bueno, ahí dicen en el chat que sí. Van respondiendo que sí, algo. Bueno, bien. A ver. Vamos ahí a darle un giro a pensar qué pasa con la inteligencia artificial, con los algoritmos y con el machine learning en relación, ¿no?, con lo que venimos trabajando. En un sentido amplio, la inteligencia artificial, como dice acá la placa, tiene que ver con la posibilidad de las máquinas de aprender, razonar y actuar por sí mismas. Bien, acá dice, pueden tomar sus propias decisiones cuando se enfrentan a nuevas situaciones. Bien, quiere decir que van aprendiendo con una fuente de entrada, es decir, una acción, un suceso ingresa, esto se procesa, se aprende y luego se actúa en consecuencia. Bien, quiere decir que si, como decía Ernie hace un rato, si el electrodoméstico inteligente detecta que en este cajón siempre está los lácteos, y este cajón ahora tiene menos peso, bien, por ejemplo, por un sensor, puede predecir que no es porque lo cambié de lugar, sino porque lo consumí. Y es momento de razonar y actuar, y si me dice que compre y yo compro y vuelvo a cargar ese cajón, por ejemplo, quiere decir que ese razonamiento era correcto. Entonces se empieza a hacer una entrada de información, un procesamiento y una salida, ¿no? Acá como dicen en el chat, el Internet de las cosas se basa en la inteligencia artificial. ¿Bien? No es únicamente orientada la inteligencia artificial a la producción de datos, sino también, por supuesto, en las fábricas, en la industria. Hay mucha aplicación de inteligencia artificial a canales productivos. Claro, para hacer, por ejemplo, más eficaces, ¿no?, esos procesos industriales y tener la menor pérdida posible. Williams nos decía acá en el chat hace unos minutos algo que me parece interesante y que lo vamos a ir retomando en esta y en las próximas clases de
de economía digital, que dice, nos hace poner en alarma, bueno, se refiere a todo lo que venimos hablando, de los datos como materia prima, que lo que se supone que nos abre las puertas al mundo, intercambio cultural, abrir nuestra mirada, termina segmentando en grupos de interés que nos muestra el mundo que nosotros queremos. Bueno, un poco lo que vos explicabas, Nau, hace unos minutos, esto de las burbujas, ¿no? Ahí está un poco lo que tenemos que llevar adelante como ciudadanos digitales, ¿no? Esta especie de hackeo de las plataformas, o sea, de un poco trascender lo que es la propuesta de cada una de estas redes, de estas plataformas, que un poco nos buscan, porque es el modelo de negocio, como estamos entendiendo en esta clase, y estamos empezando a entender, bueno, o sea, ir más allá de eso, poder, si queremos o no, compartir esos datos. Por ejemplo, cuando nos descargamos una aplicación, muchas veces las aplicaciones nos piden permiso para ingresar, ¿no? a extraer diferentes datos de nuestra actividad, de nuestro celular. Por ejemplo, acceder a la agenda de contactos, acceder al GPS, acceder a la galería multimedia, donde están las fotos y los videos. Y siempre decimos, muchas veces hay un sentido, hay una razón. Si yo me descargo una aplicación que sirve, cuya utilidad es la edición de imágenes, tiene sentido que me pida permiso para ingresar, para tener acceso en mi dispositivo a la carpeta donde están guardadas las imágenes. Pero no tendría mucho sentido que una aplicación que se dedica a editar imágenes, por ejemplo a hacer memes o a retocar fotografías, me pida acceso al GPS. Y muchas veces cuando vamos a las escuelas, también chicos y chicas nos dicen, bueno, pero si no, no funciona. Eso generalmente lo saben las empresas y generalmente también piden más permisos de lo que necesitan, porque como todo el mundo acepta, 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 y bueno, de alguna forma nadie nos puede reclamar después porque, digamos, estamos aceptando entregar nuestros datos a partir de toda nuestra actividad, y ahí, como están viendo en pantalla, la inteligencia artificial hace la suya. Está preparada precisamente para programar una máquina, un software, un programa, y a partir de toda la información se va retroalimentando y puede cambiar sobre la marcha. Un ejemplo, Nahue, me parece que es, bueno, o sea, aplicaciones, por ejemplo, de viajes, como puede ser Uber, o mismo yo cuando me dirijo a algún lado puedo utilizar Google Maps y en cualquier ciudad de la Argentina preguntarle con qué medio de transporte puedo llegar a tal lugar, ¿no? Y muchas veces esa inteligencia artificial de ese mapa digital va cambiando el recorrido que me propone en función de si hay un corte, hay una manifestación, hay una calle que está siendo arreglada, y me va mostrando en tiempo real los datos, por ejemplo, de la intensidad del tráfico, ¿no? Y me va sugiriendo un camino o el otro. Eso es un ejemplo de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo sobre la marcha el mismo objetivo, que puede ser que tiene el algoritmo, que ahora lo vamos a ver, de llegar a un destino en particular en la menor cantidad de tiempo posible, y ahí vemos esta idea de eficacia que traía Nahue, por ejemplo, para los procesos productivos y de la industria. Bueno, en el día a día nuestro, de nuestra economía, es decir, tengo que llegar a tal lado en la menor cantidad de tiempo posible. Bueno, la inteligencia artificial de este mapa funciona para, en este caso, sugerirnos el camino más efectivo. Ahí veo que están dejando varios chats. Totalmente, ¿no? Y acá me parece algo central hacer un breve paréntesis. Vieron que en este curso estamos hablando, todavía hoy no hablamos de dinero, no hablamos de monedas, pero estamos hablando de economía. Estamos hablando de economía digital, ¿no? Es el contexto que nos atraviesa y el que a todos y todas, ya estando conectados a esta reunión, estamos dejando información, datos, ¿no? Y desde tocando nuestros teléfonos, haciendo clic en nuestros teléfonos, vamos dejando datos. Y esto es, como siempre decimos, una gran revolución tecnológica que ha llegado para quedarse. No sabemos cuál va a ser la próxima. La revolución ya estamos en una instancia 4.0, se habla. No sabemos cuál va a ser la próxima. La verdad es que no lo podemos predecir. Quizás la inteligencia artificial sí puede hacerlo, pero no, estamos en un contexto en el cual tenemos otro concepto interesante, que es el de algoritmo. El algoritmo no es un concepto que esté necesariamente relacionado a la tecnología, ¿no? Tiene que ver con un conjunto de instrucciones para resolver una tarea determinada. Un algoritmo es una sucesión de operaciones, ¿no? De operaciones matemáticas que, como decíamos, tienen un objetivo muy claro, que es resolver una tarea. En este caso decimos, bueno, que la tarea que tienen los algoritmos de las plataformas
es seleccionar publicaciones que sean acordes a lo que creen que a mí me van a interesar. Esto ya lo venimos trabajando a lo largo de toda la clase, pero van a ser aquellos posteos, publicaciones, videos y demás, anuncios sobre todo, que se van a basar en mis intereses y en lo que yo ya estuve consumiendo. Es decir, vamos dejándole una marca, nuestra propia historia, nuestra propia identidad digital, va dejando una marca que los algoritmos de las plataformas, de las redes sobre todo, toman para hacerme llegar contenidos interesantes. Y acá, ¿no?, se empieza a entrelazar con el Machine Learning, que es el último de estos tres conceptos. Luego del corte vamos a ver cómo se relacionan estos tres entre sí, estos tres conceptos entre sí, pero el Machine Learning lo entendemos como el proceso en el cual los algoritmos encuentran y aplican patrones en los datos para, ¿no?, llegar a un punto de encuentro. En este caso, un punto de llegada puede ser qué recomendación queremos recibir, o mejor dicho, qué recomendación terminamos recibiendo, ¿no? Predecir qué película o serie podríamos llegar a querer ver. El Machine Learning es también el aprendizaje automático, ¿no? Cómo las plataformas, los dispositivos van aprendiendo, ¿no?, a partir de esos datos que ingresan, a partir de esas operaciones que van haciendo, esos cortes que van realizando, bueno, a llegar a una conclusión y decir, bueno, este contenido te puede interesar, creemos que te puede interesar. ¿Vieron en Netflix que dice, porque viste tal, ¿no?, porque viste tal Stranger Things, te recomendamos tal otro capítulo? O porque viste, bueno, eso tiene que ver con aprendizaje que van realizando, ¿bien?, las plataformas, también los dispositivos. Todo esto tiene mucho más peso con conexión a Internet, ¿no? Cuando estos dispositivos se van conectando y van cruzando datos. Esto es central. El boom, ¿no?, el gran valor que van tomando estas interrelaciones es a partir de la conexión, de la interconexión entre distintos dispositivos, entre distintas plataformas, cómo se van entrelazando ahí las redes y demás. Y para ir cerrando, antes de hacer un pequeño receso, en realidad van a ver que es una discriminación conceptual la de estos tres, precisamente estas tres categorías, estas tres ideas, ¿no? Inteligencia artificial, que un poco engloba, precisamente funciona a partir de los algoritmos, que una forma de funcionar precisamente es este aprendizaje automático, este machine learning, porque de nada serviría que fuera completamente estático, por ejemplo, un mapa de Google, si no cambiara, como el ejemplo que poníamos antes, si no cambiara sobre la marcha en función de nueva información, de nuevos datos que la ciudad, por ejemplo, el día a día de la ciudad, de las calles, del tráfico, bueno, van alterando esa información y van haciendo que el objetivo sea mejor conseguirlo por un camino y no por el otro. Así que van a encontrar que están relacionados estos tres conceptos. Después, cuando vuelvan a leerlo por ahí, para que aquellas personas que es la primera vez que los están leyendo, que están escuchando, les recomendamos que vuelvan a ver la clase, que lean por su cuenta esta presentación que está con la posibilidad de ser descargada en el aula virtual, y créannos que lo van a terminar de entender, para si, digamos, si hay alguna duda. Después, de todas formas, igual vamos a hacer algunas actividades y vamos a poder dar también, recuperar un montón de preguntas y charlar más a fondo después de la grabación de la clase con todos ustedes. Nahue, si te parece, podemos hacer un receso. Yo ahí les dejé hace 2 minutos nuevamente el enlace para que llenen el formulario de asistencia. Es muy importante que lo llenen, así nos quedan los datos de quienes participaron en este encuentro de hoy. Entonces, dejamos antes del recreo trabajando sobre esos tres conceptos, ¿no?, la inteligencia artificial, los algoritmos y el machine learning. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo será la relación? Entonces acá armamos este texto, este párrafo explicativo, como para pensar una línea, ¿no?, en la cual se dan este vínculo entre estos conceptos, entre estas relaciones, que tiene que ver con los datos que se generan, que constantemente generamos navegando, consumiendo plataformas, explícitamente poniendo like, poniendo me gusta, compartiendo un contenido, o los que no vemos, ¿no?, en relación a los sensores, al GPS, a la conexión de internet y demás.
Los distintos algoritmos configurados, ¿no?, por las plataformas aprenden automáticamente, Machine Learning, a reconocer patrones entre estos datos, predicen comportamientos y la inteligencia artificial concluye en contenidos que considera que nos resultarán relevantes e interesantes. La idea de pensar este lineamiento es, bueno, ver cuál es la relación entre estos tres conceptos. Lo que es central es que los patrones que va a reconocer o buscar reconocer el aprendizaje automático los va a definir la compañía, ¿no? Le interesa más reconocer patrones de en qué lugar y en qué horario se usa, por ejemplo, eso puede ser un patrón, ¿no? O a qué tipo de imágenes hace clic un usuario, qué tienen en común esas imágenes. Bueno, estas son cuestiones que se definen por las plataformas. Y acá tenemos la pregunta del millón, Ernie. Vamos a abrir, ¿no?, al chat a ver qué pasa. ¿Yo veo lo que quiero o quiero lo que veo? ¿Qué piensan? Interesante esta pregunta, obviamente a partir de todo lo que venimos conversando en esta clase, cómo se componen nuestros consumos digitales, en esta economía del día a día. Las dos cosas quizás, preguntadora, dice, a ver Carla, acá a mí en lo personal veo lo que quiero. Bien, perfecto, depende, habrá que ver de qué depende, dice Daniel. Veo lo que quiero, veo lo que quiero. Bueno, veo lo que quiero, parece. Eh, Yo bien, acá tengo un par de respuestas por privado que dicen a quiero ver. lo que veo, algunos, Bien. ¿no? No es tan sencillo responder acá, parece que hay varias, un poco de cada cosa, dice, veo lo que me imponen, quiero lo que veo. Bueno, ahí está claro que podríamos decir que la respuesta correcta, no hay respuesta correcta, pero podríamos decir que un poco y un poco, o ambas, podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que quiero en base a lo que ya vi, en base a lo que quise ver, ¿no? Y lo quiero porque lo estoy viendo, ¿no? Se empieza a hacer un círculo ahí del cual es difícil salir. Ahí, como dicen, buscás es lo que quiero, pero después, puntos suspensivos, no sabemos. Igual, Nahue, también muy entre comillas, porque cuando buscas es lo que quiero, hay que ver los resultados de esa búsqueda. Yo puedo buscar aquello que quiero, pero hay que ver en los resultados, por ejemplo, en un motor de búsqueda. ¿Cómo son los resultados? Generalmente son los más relevantes. ¿Los más relevantes para quién? Podríamos preguntarnos. ¿Para mí o para ese algoritmo, esa inteligencia artificial que está ahí dando lugar a ese motor de búsqueda? Por ejemplo, Google, y a partir de mi localización, mis intereses, toda esa huella, esa identidad digital, como explicábamos antes, a partir de lo que hacemos voluntariamente y a través de los datos que generamos y entregamos a las plataformas a través del uso de dispositivos y de sensores. Bueno, a partir de toda esa información me va a mostrar ciertos resultados, pero no otros. Vieron que en cualquier búsqueda de Internet hay millones y millones de páginas de resultado en pocos milisegundos, nos dice Google. Pero bueno, Google también sabe que muy poca gente avanza hacia la página 2 de los primeros resultados o escrolea la imagen para ir por el resultado número 10, 11, 12. O sea, todo se juega en esa primera pantalla de los primeros resultados. Entonces también está bueno reflexionar sobre, bueno, está bien, si buscamos ¿cómo están ordenados esos resultados? También debemos decir que esos resultados de cualquier búsqueda en cualquier plataforma tiene un orden arbitrario. Y ese orden arbitrario está precisamente diseñado, planificado por la inteligencia artificial particular de esa plataforma. Como decía Nau hace unos minutos, plataformas como de streaming como Netflix pueden medir, por ejemplo, los contenidos más vistos en días de lluvia, en días de frío, en días de calor, por el género, por las imágenes, por lo que inspiran. Bueno, entonces es muy probable que las sugerencias que veamos un día de lluvia sean diferentes a las de un día soleado. Bueno, y acá siguen surgiendo algunos comentarios y preguntas, Nau, en el chat. Total, de hecho en Spotify, por ejemplo, vieron que hay listas para, ¿no? Una lista para estudiar, Exacto. listas para ver para poner y escuchar un día de lluvia. Bueno, eso también puede ser, bueno, un poco lo que la cultura, lo que la sociedad espera de un día lluvioso, ¿no? Lo que, como decir, bueno, puede ser, pero el sentido común, pero también es muy simple a nivel técnico, cruzar ahí dos variables.
Pero la música más reproducida el día que el clima es de tal manera. Sencillo, ¿no? Muy sencillo hacerlo, con los recursos que nos brindan, con la información que podemos relevar en las plataformas. Y por supuesto, ¿no? Como dicen por acá, la exposición de los contenidos tiene que ver con intereses económicos, sí, por supuesto, la pauta, ¿no? La publicidad digital posiciona, y también, digo, cómo se empieza a estructurar en distintos niveles, distintos grados de intereses, ¿no? Ahí es importante saberlo, que no es unidireccional, es multidireccional y multideterminado. Para cerrar, vamos a pensar un poco cómo la pandemia ha modificado en lo cotidiano, en el vínculo con lo digital, ¿no? Para esto sabemos que estos últimos años hubo un boom de las plataformas de streaming, ¿no? Hace 3 o 4 años, o menos incluso, la plataforma casi exclusiva de streaming de videos, series y películas era Netflix. ¿Bien? Hoy tenemos disponibles todas estas plataformas que vemos en el listado y más, ¿no? HBO, Disney Plus, Paramount Plus, Amazon Prime, Movie, Twitch, bueno, Spotify y Apple Music en relación a la música, pero no son las únicas, ¿no? Hay un boom. De hecho, en la calle es muy común ver avisos de vía pública, de publicidad tradicional, de muchas plataformas, incluso a veces una al lado de la otra, ¿no? Entonces, digo, esto tiene que ver con que hay mercado, evidentemente, ¿no? Que hay opciones para que consumamos. De hecho, quizás muchos de ustedes estén suscriptos a más de una de estas plataformas. Luego vamos a hacer una pregunta al respecto. Pero también, prepandemia, hubo un boom de las plataformas de servicio, ¿bien? Portales turísticos, portales de alojamiento, plataformas de delivery, ¿bien? Aplicaciones de transporte. Todo esto ha tenido un boom previo a la pandemia y también durante la pandemia. Y como hemos visto un poco la semana pasada, hay cuestiones que llegaron para quedarse. ¿Bien? Hay también un par de ejemplos que se me ocurren sumar, Nahue, que son, por ejemplo, también la inteligencia artificial, no solo a nivel plataformas, sino también a nivel dispositivo, a nivel hardware. Hoy vemos, por ejemplo, cámaras de los últimos celulares que corrigen automáticamente. Si uno no entra voluntariamente en esa configuración predeterminada o por default que traen ciertos celulares, incluso de los más avanzados, de los de gama más alta, los más sofisticados, bueno, muchos usuarios han encontrado han expresado ciertas quejas de cómo precisamente el sensor de la cámara, muy sofisticado, corrige automáticamente colores. Uno quiere sacar, por ejemplo, una fotografía con cierta penumbra, y hasta a veces resulta más dificultoso hacerlo en estas cámaras de estos celulares tan avanzados que en celulares más antiguos, porque el algoritmo de estas nuevas cámaras fotográficas, por ejemplo, de los nuevos dispositivos, tienen precisamente una inteligencia artificial tal que corrige cuestiones de luminancia, cuestiones de ruido, ¿no? Y hay que preguntarse también, bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero usar una fotografía, quiero sacarla en bajas condiciones de luz, que se vea ruidosa, que realmente se vea como se tiene que ver y no como supuestamente un canon de belleza o de perfección técnica nos dice supuestamente cómo deberían verse las imágenes? Así que está bueno como ciudadanos digitales ir preguntándonos todas estas cosas, ¿no? Porque también los algoritmos están precisamente a nivel el hardware, ¿no? Hoy en día, bueno, está el ejemplo del famoso autotune que sirve para la producción musical, ¿no? Nahue, de, por ejemplo, ubicar el tono de un cantante en una determinada nota, eso se hace ya por inteligencia artificial, y bueno, es poco probable que veamos por lo menos escuchando Spotify que alguien esté desafinado, ¿no? O por lo menos habría que sugerirle a esos productores que pueden utilizar el autotune, donde acomoda la voz grabada en una nota, en una entonación determinada. Son ejemplos de la vida y de la economía cotidiana, de nuestras industrias culturales del día a día, que están atravesados por esta inteligencia artificial y por esta economía digital. Total, total. Y ahí hay algo, ¿no? que tiene que ver, como decía Ernie hace un rato,
que estas plataformas vienen a modificar la forma en que se produce, ¿no? El concepto de larga cola, ¿no? Como lo que viene a modificar en la producción cultural, ¿no? Se empieza a producir de forma estandarizada en base a los intereses de las personas usuarias. Netflix va a empezar a producir contenidos en base a lo que es más valorado en la plataforma, o lo que es más visto, ¿no? O lo que es más consumido. O, digo, se le va a dar visibilidad a los contenidos que aseguran más perdurabilidad o más permanencia, ¿no? Las plataformas, recuerden, quieren que estemos más tiempo no que estemos menos. Entonces van a tender a generar contenidos, a producir y a entregarnos todos aquellos contenidos que nos interesen cada vez más. ¿Bien? Y eso también viene a la mano de cómo va cambiando la producción. Esto es un tema que van a ver mucho más en profundidad la próxima clase. Bien, por eso hacemos acá el nexo con este cierre. Y en definitiva se empieza a dar una producción en cierta forma fordista, ¿no? En masa, donde se produce para que ingrese a un sistema, en este caso, de contenidos digitales. Por eso nos parecía interesante acá poder pensar el paralelismo con el modelo de producción en serie o fordista, con estas nuevas formas de producir contenidos digitales, de acercarnos contenidos digitales. Y así, ahora sí, a modo de cierre y antes de dar pie a algunos intercambios que vamos a hacer con una plataforma como trabajamos la semana pasada, hay algo que es clave, que es la transformación digital, ¿no? Es la marca de la época. En estos últimos 10 años hubieron profundísimos cambios en los modelos de negocios de casi todos los rubros, donde la premisa siempre ha sido ser parte activa, ¿no? Activa y estar en el ecosistema digital. Digamos, no alcanza solamente con estar. Es necesario estar de forma activa, conociendo las posibilidades, conociendo cómo funciona, conociendo los beneficios, ¿no? Los desafíos y oportunidades que hablamos la semana pasada, ¿no? Y estos nuevos modelos de negocios se ponen en juego, como decíamos, y conviven en las redes, en las plataformas y a través del marketing digital, ¿no? Ahí es donde buscamos y vemos la vinculación entre los modelos productivos y, ¿no? esta economía de datos, economía del conocimiento. Hoy por hoy se habla, ¿no? Que estamos en una época de economía de datos. Ahí la materia prima, como los datos que se extraen, bueno, son los conceptos, los elementos centrales para construir en este momento. Y sobre los cuales seguramente sigamos adelante. Bien. No sé si hay dudas, consultas. Voy a pausar la grabación.